boa tarde a todos e todas. É com satisfação que nós damos início a mais essa atividade do nosso ciclo de debate sobre novas ciências e humanidades. E hoje nós temos a grande honra de contar com a presença do professor Eduardo Antônio Velasquez Carreira, que, bom, tem que falar, nós nos conhecemos, acho que há 20 anos, em Arequipa, no âmbito da Associação Latino-Americana de Sociologia. Depois a gente trouxe o Congresso a Porto Alegre, em 2005, eu fui eleito presidente. Depois o professor levou o Congresso para Guatemala Antigua, que é uma cidade maravilhosa, que está aí no cartaz, eu acho, e foi presidente, então seguimos. E também estão disponíveis 3 livros que os ex-presidentes do ALAS... ALAS é bom que, por enquanto, só 2 morreram nos últimos 30 anos, então ALAS nos vivifica. E estão disponíveis no site do CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, que tem 2.000 livros de acesso aberto. Se eu colocar lá o nome do professor, há vários, tem alguns meus, etc. Então, vamos fazer um breve resumo do extenso currículo do professor. Ele é economista, professor e sociólogo, professor titular do Centro de Estudos Urbanos Regionais da Universidade de São Carlos da Guatemala. Ele é formado em Economia pela Universidade de São Carlos, com especialidade e mestrado em Teoria Econômica pela USP e doutor em Sociologia pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. Foi coordenador do mestrado em Economia Agrícola e também, nas horas vagas, ele foi reitor de Ciências Econômicas naquela universidade. Foi presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia e também da Associação Latino-Americana de Faculdades e Escolas de Contabilidade e Administração. Ele tem vários livros, entre eles A Agricultura de Exportação da Centro-América, A Agricultura de Exportação em Guatemala, algumas memórias e muitos artigos para periódico, e recentemente publicou um estudo sobre Las Ciudades em Guatemala, que vai agora sair o 2º volume. Professor Eduardo, muitas graças por ter venido. Bom, boa tarde. Como vocês escutaram, eu estudei na USP, esteve aqui 6 anos aproximadamente. Tentaria falar em português, mas eu acho que é muito melhor falar em espanhol para que vocês também escutem o sotaque centro-americano, que imagino, né, aqui é pouco conhecido. E também os que se interessam nos estudos latino-americanos, né, vocês sabem que a língua é uma coisa muito poderosa, né, na hora das comunicações. Assim que vou falar em espanhol, tratarei de ir devagarzinho, para que todos compreendam, né? E queria começar com uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a América Central. A maioria não conhece, em Brasil especialmente, América Central, pero yo diría también los sudamericanos, ¿verdad? Yo creo que América del Sur, quizás entre ellos se conocen mejor, pero de América Central, y yo diría, el Caribe, es para la mayoría de nosotros muy desconocido. Entonces, es muy importante recordar que Guatemala es la cuna de la civilización maya, somos vecinos de México, y que, entre otras cosas, todavía hoy en Guatemala existen 23 etnias de origen maya. Hay una comunidad garífona, que son los afrodescendientes en Guatemala, que si bien son pocos existen. Y también hay que decir que fácilmente el 60% de la población del país hoy es indígena.
Yo diría que Guatemala es comparable con el sur de México, que al final son indígenas de las mismas estirpes mayas. También hay que decir que Guatemala era la cabeza de lo que se conoce como en la historia colonial española, como el reino de Guatemala, que al final era desde Chiapas, en México, ¿verdad? Por eso es muy importante, con todo ese movimiento revolucionario chapaneco, con Guatemala, y que incluía, además de Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua y hasta Costa Rica. Como ustedes saben, no incluyó Panamá, porque Panamá en realidad era parte del virreinato de la Nueva Granada, que en la actualidad son los países de Venezuela, Colombia, etc. Al final, cuando los norteamericanos, después de que los franceses trataron de hacer el Canal de Panamá, en 1907 es que se declara finalmente la independencia de Panamá, y como ustedes saben, ahora Panamá pues es un país de los más recientes en América Latina, porque acaba de cumplir pues un siglo de vida independiente. Dicho eso, quisiera que pasáramos entonces a la siguiente diapositiva para que viéramos, digamos, un poco el contenido de lo que voy a hablar. Bueno, lo primero, eso dicho, es, yo quisiera que reflexionáramos sobre esa primera cuestión. Cuando yo estaba en el Brasil, en San Paulo, para poderme graduar, me hicieron estudiar Historia Económica del Brasil. Y creo que eso, para mi formación personal, fue un regalo. Naturalmente que mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y para qué los ponen a estudiar Historia Económica del Brasil si todos estos son gringos, como ustedes dicen, ¿verdad? Y la realidad es que a mí me sirvió mucho porque pude ver, digamos, el contraste entre la historia de un país tan grande como el Brasil y el istmo centroamericano, ¿verdad? Que todos los países juntos, ¿verdad?, son en realidad muy pequeños, ¿verdad? Ya Antonio Carlos Jobim dijo, ¿verdad?, que Centroamérica era un paraíso porque recibíamos las migraciones del norte que iban camino hacia el sur, pasando naturalmente por el istmo centroamericano. Bueno, la primera cuestión es que comenzamos un poco con los poetas. Guatemala y Centroamérica, aun cuando somos muy pequeños, ¿verdad?, quizás hemos generado de los mejores escritores, novelistas, poetas, ¿verdad?, a nivel mundial. Para comenzar, Miguel Ángel Asturias, guatemalteco y Premio Nobel de Literatura, el segundo de toda América Latina, en 1967. Y el otro, que yo diría que es, pues, en la lengua castellana, es uno, pues, indiscutiblemente de los mejores, Rubén Darío, ¿verdad?, que ustedes saben, el gran padre del modernismo, ¿verdad?, en lengua castellana. Bueno, ahora vamos a lo que interesa, como ustedes dicen, y el primer tema es preguntarnos respecto de qué clase del desarrollo capitalista se dio en América Latina, su especificidad, ¿verdad?, y las distintas categorías que fuimos estudiando desde el capitalismo dependiente, después otros lo llamaron tardío, periférico, etc. Eso es muy importante porque
la génesis y el origen del capitalismo en América Latina, digo, tiene que ser visto a la luz de los distintos países y de lo que estaba sucediendo en cada uno. Y en el caso de Centroamérica, pues tendría alguna competencia para hablar sobre eso, pero por ejemplo sobre el Caribe me abstendría, ¿verdad? Porque como les cuento, el Caribe en realidad es el mosaico, ¿verdad? De lo que ustedes pueden pensar es el colonialismo, ¿verdad? Repartido en pequeñas islas que van desde Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, que fueron de colonización española, pero ustedes saben que también ahí hay Antillas holandesas, ¿verdad? Hay Antillas francesas, Haití, por ejemplo, ¿verdad? Hay de todas las colonialidades, si ustedes quieren, el Caribe es una cuestión muy, muy importante. Solo quiero referirles lo siguiente, fui invitado a una discusión sobre esto en República Dominicana. Y mi primera sorpresa es que podíamos comunicarnos bastante bien con los dominicanos, los cubanos, los puertorriqueños. Pero discúlpenme, cuando entran a hablar los de Martinica, los de Haití, los de Antillas holandesas, además de que supuestamente hablan inglés, francés o Dutch, ¿verdad? O holandés, resulta que hablan también criollo, ¿verdad? Y pues en realidad es una mezcla, ese idioma, de todos esos. Entonces realmente era inclusive difícil entender lo que estaban hablando, ¿verdad? Inclusive, como digo, en inglés, francés y Dutch. Pero cuando hablaban criollo, discúlpenme, era pues en realidad una mezcla de todos esos idiomas y entonces era dificilísimo, ¿verdad?, comprenderse. Yo creo que el Caribe sí es una región de América Latina que nosotros siempre decimos América Latina y el Caribe, pero ese el Caribe pareciera que no lo conocemos bien, ¿verdad? Bueno, la otra cuestión es cómo se dio ese desarrollo del capitalismo en América Latina y ahora vamos a lo siguiente, por favor. Y yo quisiera comenzar recordando algo que es fundamental, ¿verdad? Yo creo que todos los latinoamericanos de todas las ciencias tenemos que conocer eso. En realidad, los grandes economistas de América Latina, sin duda, los pioneros fueron Raúl Prebisch, el argentino, y naturalmente Celso Furtado, ¿verdad?, el gran economista brasilero, ¿verdad?, y Aníbal Pinto, que era un chileno bastante bueno también, digamos, menos conocido que los otros dos, pero también muy, muy importante. Además de otros, pero lo que interesa aquí, y por eso lo cito, es que esos fueron los primeros economistas. Fíjense, aquí viene una cuestión fundamental. Fueron los primeros economistas que empezaron a cuestionar la teoría económica que se enseñaba. Y en otras palabras, empezaron a pensar con su propia cabeza. Por ejemplo, Prebisch, que había sido educado en Inglaterra, dice, miren, si nosotros seguimos la teoría clásica del comercio internacional, nuestros países, los países de América Latina, Argentina, el Brasil, etcétera, etcétera, nunca nos vamos a desarrollar. Porque esa teoría es hecha para los intereses de los países coloniales. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra propia teoría. Tenemos que pensar una nueva teoría con nuestra propia cabeza y en función de las necesidades de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de nuestros países. Y eso, discúlpenme, más o menos en 1949, era totalmente revolucionario, ¿verdad? Y ahí se deriva, digamos, todo lo que después se conoció como la economía política de la CEPAL. Ustedes recordarán que
después de la Constitución de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece la Comisión Económica para América Latina, que es el nombre por extenso de CEPAL, que la, digamos, establecen en Santiago de Chile, ¿verdad? Y no es por acaso que lo hayan puesto en Santiago de Chile, porque al final Chile había tenido toda una tradición democrática, ¿verdad? Bastante distinta de los países de América del Sur en general, y no, digamos, de Centroamérica y el Caribe. Entonces, eso es muy importante. Ahora, después de todos estos pioneros, tenemos que también hubo propuestas del ecuatoriano Agustín Cueva. Tuvimos también una propuesta muy interesante de otro economista brasileiro, Jean Manuel Cardoso de Melo, ¿verdad?, de la Universidad de la Unicamp en San Paulo, y con todos estos exilios, especialmente durante la dictadura militar en Brasil, nosotros tuvimos la suerte de tener en Costa Rica muchos años a Ciro Flamarión Santana Cardoso, que era un historiador brasileño que salió huyendo del Brasil y estuvo algunos años allá en San José. Y también otro exilado, también en Costa Rica, solo que de origen argentino, que era Héctor Pérez Brignoli. Y también hubo un gran libro, diría yo, de José Aricó, que es también argentino, pero que hizo toda una reflexión respecto a ese tema de cómo se había originado y desarrollado el capitalismo en América Latina. Seguimos. La siguiente cuestión tiene que ver con que ya en la Academia Norteamericana se inició toda una serie de propuestas teóricas para clasificar y analizar cuáles eran esas teorías que se estaban desarrollando en América Latina. Y entonces, quienes hicieron ese trabajo, esos son dos economistas norteamericanos, Simon y Ruch, que pues hicieron una clasificación que yo considero muy interesante, además pues de la que realizaron también Pérez Brignoli y Cardoso en Centroamérica. También creo que es importante decir, ¿verdad?, que todo esto tiene que ver con esa reflexión, si ustedes quieren, del estructuralismo cepalino, que comienza con la economía política de la CEPAL, pero que también trae consigo una discusión que tiene que ver con una visión eurocéntrica. Y aquí el papel de los partidos comunistas en América Latina tuvo mucha importancia, porque fueron ellos los que comenzaron, más o menos después de la Primera Guerra Mundial, con la proliferación de las ideas marxistas. Y yo diría que en general no era del propio Carlos Marx, ¿verdad?, sino que muchos de esos partidos estaban vinculados en América Latina con las ideas que ya el dogmatismo estalinista había, por medio de la Internacional Comunista, difundido en nuestros países. Eso es bastante notorio en la mayoría de países centroamericanos y sudamericanos, y yo les diría que esa visión eurocéntrica tenía el problema de que más bien era la difusión de ideas marxistas, estalinistas, diría yo, que del estudio propio de la obra de Marx, ¿verdad?, del Capital y de los demás escritos de él, en directo, ¿verdad?, de la fuente, ¿verdad?, vital de aquellos libros, y no la interpretación que ellos, o una paráfrasis que ellos hacían de aquellos textos. Entonces, eso hay que mencionarlo bien. Y los otros, que viene respecto de un gran pensador peruano que se llamó José Carlos Mariátegui, ¿verdad?,
que, pues yo diría, es de los primeros marxistas que empieza a pensar, ¿verdad?, con las ideas de Marx, pero queriéndolas interpretar para el caso del Perú, ¿verdad?, que como ustedes saben también tiene, como México, Guatemala y Bolivia, una población indígena mayoritaria. ¿Verdad? Yo creo que eso es bastante conocido. Bueno, y de esto, ¿verdad?, ya les decía yo que Prebisch y Furtado, ¿verdad?, bueno, ustedes que son brasileños, me imagino que conocen a formação económica do Brasil, de Celso Furtado, que es un libro maravilloso. Es decir, tal vez ya haya sido superado, pero habría que saber quién lo superó, ¿verdad? Y cuáles de aquellas ideas, ¿verdad?, no son ciertas, digamos, para la historia que la hace en formación económica y economía del Brasil. Bueno, digo esto porque fueron ellos los que iniciaron todo un pensamiento con cabeza propia. Y en el fondo, la decolonialidad tiene todo ese contenido. Es decir, nosotros estamos haciendo teorías para manejarnos porque la mayoría de los economistas, sociólogos, etcétera, etcétera, de las élites, van a estudiar a los Estados Unidos, etcétera, y vienen con aquel arsenal teórico y metodológico, si ustedes quieren, ¿verdad?, que es, si ustedes quieren, del pensamiento del capitalismo globalizado, pero que nada tiene que ver en realidad con las estructuras internas de nuestros países. Entonces, ese tema a mí me parece muy, muy importante. Ahí pongo también lo de Marx, ¿verdad?, porque sin duda aquí viene la otra cuestión muy, muy, muy interesante. En realidad nosotros también tenemos que desechar todo el conocimiento generado en Europa y en otros lugares, o tenemos que aprender también de eso y sacar nuestras propias conclusiones, que yo creo que es otra cosa bastante fundamental que tenemos que hacer. ¿Seguimos? Bueno, fíjense que Simon y Rocho dicen tres cosas que son muy interesantes. La primera es que en las formaciones económicas y sociales de América Latina, dicen ellos que lo que existe es una mezcla de modos de producción. Entonces esa corriente interpreta que, por ejemplo, en la historia de Guatemala, por ejemplo, se podía hablar de la existencia del feudalismo, coexistencia con un sector de la economía que ya era capitalista, que podía coexistir con un sector de subsistencia, ¿verdad? Y en fin, mezcla de distintos modos de producción. Esa es una de las primeras interpretaciones. La segunda, que tú debes conocer también por tus estudios en Francia, es que Ciro Flammarion Santoro Cardoso, en su tesis de doctor en París, él propone que en realidad lo que existió en América Latina, pero especialmente en el Brasil, fue un modo de producción colonial que no había tenido lugar en ningún otro país del mundo, y especialmente los países de Europa. Entonces él dice, miren, en realidad si nosotros queremos avanzar el conocimiento de nuestra propia historia, tenemos que asumir que, por ejemplo, en el caso de Portugal estableció en el Brasil una colonia, y que el modo de producción que establecieron los portugueses era colonial. Como también dice, sucedió en los otros territorios dominados por los españoles en toda la América Latina. Ustedes saben que los españoles, ¿verdad?, tenían en realidad territorio desde Los Ángeles, California, ¿verdad? Muchos de los estados que tienen nombres españoles en los Estados Unidos, pues en realidad
eran parte del territorio del Imperio Español en su momento, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes Nevada, tienen Nuevo México, Texas, etc. Entonces, eso es muy importante porque creo que también le asiste de algún modo, ¿verdad? Esa razón a Ciro Flamareo Santana Cardoso, porque nos hace reflexionar en algo que pareciera que también tiene un sustento. Y finalmente, la tercera de las interpretaciones, según estos autores norteamericanos, es que los modos de producción en realidad están totalmente vinculados con la internacionalización del capital. No solamente a nivel mundial, como era en el siglo XIX, sino también ahora con el capitalismo globalizado. Entonces, eso es muy importante porque, digamos, nos da, si ustedes quieren, una visión de todo ello. Ahora bien, en el caso de Cardoso y Pérez Brignoli, ellos hablan de una clasificación de todas estas teorías latinoamericanas que fueron surgiendo, que tenemos estas cuatro. Primero, una posición reduccionista. Hubo muchos autores que decían que América Latina se incorporó al sistema capitalista mundial desde el momento en que fueron colonizadas o conquistadas. ¿Y por qué decían? Porque, por ejemplo, Guatemala entró al sistema capitalista mundial, decían, porque se vinculó a través de la exportación de cacao, que era uno de los productos de exportación nuestros, ¿verdad? Como el Brasil con el azúcar. No digamos el Perú con el oro y demás metales preciosos, ¿verdad? Entonces, en realidad ellos lo que creen es que la conquista española en realidad originó, y portuguesa, ¿verdad? Y las otras colonias, generó todo un sistema, ¿verdad?, de incorporación de estas naciones, que al principio eran colonias, pero que después se convirtieron en países. Esta es conocida como la posición reduccionista. La especificidad de los modos de producción coloniales, pues, no es una coincidencia, porque uno de los autores es Cardoso, ¿verdad? Ciro Flamareo Santana Cardoso, que es quien propone, ¿verdad?, esa segunda especificidad. Hay una tercera, ¿verdad?, que deviene mucho de lo que Cepal pensaba. Es decir, el centro-periferia en realidad es un sistema económico a nivel mundial. Es un todo integrado, ¿verdad? Y se recordarán ustedes que ellos hablaban de que nosotros, los países latinoamericanos, estábamos condicionados de factores externos. Evidentemente hay un mundo fuera de nuestros países. Y al mismo tiempo condicionados por factores internos propios de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, ¿verdad?, de los países latinoamericanos. Y finalmente, ¿verdad?, hay otra posición que dice, miren señores, aquí en realidad lo que estamos viendo es una transición de las antiguas colonias a nuevas colonias, ¿verdad? Quizás para ustedes eso es más difícil de verlo, para mí no, ¿verdad? Porque si ahora se habla de que el Brasil y que muchos países de América Latina ya son partes del backyard, del patio trasero, se puede imaginar Guatemala y Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Que como dijo Juan Bosch, pues somos en realidad el backyard, ¿verdad? El patio trasero del imperio norteamericano. ¿Seguimos? Bueno, y todo esto nos trae a una serie de temas y cuestiones claves en la discusión. La primera, por ejemplo, que surge de todo esto es si los modos de producción a la europea son de esa manera o son los que el colonialismo implantó en América Latina. Es una primera pregunta que se me ocurre después de leer todo esto,
La otra es si esa visión eurocéntrica únicamente o es el capital mundial y ahora global el que al final establece todo ese poderío, ¿verdad? Ese arsenal no solamente teórico, ¿verdad?, que se nos pasa a través de las escuelas de economía, de sociología, de política, etcétera, etcétera, sino también, ¿verdad?, si eso no tiene que ver también con la lógica de funcionamiento del sistema capitalista mundial en un primer momento en el siglo XIX, pero después en el siglo XX ya con un capitalismo globalizado. Los historiadores del mundo empiezan a hablar de que la globalización capitalista no es esa que nosotros conocemos a partir de 1990. Ellos dicen que nosotros estamos en ese proceso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es decir, después de que se firman la derrota del eje fascista. La otra cosa es cuáles son los periodos históricos de nuestras historias. Fíjense que Guatemala, por el racismo, resulta que pareciera que no tenemos historia precolombina. Imagínense, en el corazón del mundo maya, resulta que no tenemos historia previa. Y eso es para negar que los antiguos mayas eran los abuelos de los pobladores que están ahora viviendo en Guatemala. Si hasta el mismo idioma hablan, los mismos idiomas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque al final se trata de negar la historia de los propios pueblos. Bueno, y naturalmente si hay una periodización histórica para América Latina, ¿verdad?, yo creo, y por eso señalaba desde el principio, que la periodización histórica en realidad debe ser hecha para cada país, a la especificidad de cada país. Voy a poner un ejemplo. En Historia Económica del Brasil yo estudié que el Brasil inicia, como Argentina, todo un proceso de industrialización por sustitución de importaciones a partir de 1930, fuertemente por causa de la Gran Depresión capitalista, ¿verdad? Eso en Centroamérica, discúlpenme, no tiene sentido, ¿verdad? Todavía no hay industria hoy. Entonces, ¿qué proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, por ejemplo? Y discúlpenme, si eso es en Centroamérica, el Caribe, entonces, pues, industrias en el Caribe, que uno sepa que haya, lo que hay ahora son las industrias financieras, ¿verdad? Es ahí precisamente en donde están todas las offshores, ¿verdad? Que es precisamente donde el gran capital financiero, ¿verdad?, tiene sus bancos, tiene sus financieras ahí precisamente para no pagar impuestos, ¿verdad? Eso es bastante bien conocido ahora. Bueno, y lo otro que a mí me pareció muy importante era que cuando se instaura el modo de producción capitalista en las formaciones económicas y sociales de América Latina, estas cuentan en su trazo histórico peculiar dos elementos: la dependencia o la colonia. Yo pregunto, ¿es una u otra? ¿O son ambas? Y el otro gran tema, porque también aparece en muchos textos de historia de América Latina, es el hecho de que se habla de la implementación de economías de plantación, ¿verdad?, especialmente en Centroamérica, ¿verdad?, con la participación de la United Fruit Company, ¿verdad?, que como ustedes saben, nosotros se nos conoce como los países bananeros, ¿verdad? Banana Republics, principalmente porque la frutera, ¿verdad?, como es conocida, Mamá Yunay, decía la gente, ¿verdad?, que es United Fruit, ¿verdad?, Mamá Yunay, ¿verdad?, que como ustedes saben no solamente tuvo operaciones en toda Centroamérica, sino en el Ecuador, en Colombia, ¿verdad?, y en Panamá, ¿verdad? Entonces le decían el pulpo, ¿verdad? La riqueza que ahí salió se generó
en Centroamérica y en esos países de América del Sur, y ahora, ¿verdad? Toda esa riqueza fue llevada a la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, ¿verdad? En New Orleans, porque New Orleans era, ¿verdad?, si ustedes quieren, el Miami, ¿verdad?, de los años 30 y 40. ¿Verdad? Y, por cierto, una ciudad interesantísima, especialmente por el jazz, por la fusión de comidas, etcétera, ¿verdad? Nueva Orleans, si no es Bush que deja que casi desaparezca, hubiera sido una gran pérdida en realidad para la humanidad. ¿Seguimos? Bueno, y lo otro es que todo esto que he hablado, pues a mí me sirvió mucho porque yo me adentré en el estudio de quienes habían hecho toda la reflexión de la cuestión del origen y el desarrollo del capitalismo en Guatemala, ¿verdad? Y yo diría que me atrevo a decir que lo que digo yo para Guatemala es también extensivo a Chiapas, al sur de México, y también a América Central hasta Costa Rica, diría yo. Naturalmente que Costa Rica, Nicaragua, el caso de Honduras, digamos, tuvieron menos población indígena que Guatemala porque la mayoría de la población indígena estaba concentrada en Guatemala y Belice, y al sur de México, en Chiapas, ¿verdad? El mestizaje, la lógica demográfica de la fusión entre los españoles, al principio violando a las indígenas, ¿verdad?, y después con los hijos que nacieron, naturalmente casándose entre mestizos, hizo que en esos países el mestizaje fuera mayor. En Guatemala, tú conoces bien, pues bien sabes que la población indígena, especialmente las mujeres, todavía utilizan, ¿verdad?, sus trajes ancestrales, ¿verdad? Y pues en realidad es muy fácil, ¿verdad?, darse cuenta por el traje que cada mujer usa, cuál es el pueblo al que representa, ¿verdad? Porque todavía hay una lógica a todo esto. Entonces, los pioneros del capitalismo en Guatemala, en la discusión de este tema, fueron todas gentes, por ejemplo, Valentín Solórzano Fernández, formado en la UNAM de México. Luis Cardosa y Aragón, el gran escritor guatemalteco, ¿verdad?, gran crítico de arte mexicano, ¿verdad?, porque estuvo exilado viviendo ahí, fue formado en París. Jaime Díaz Rosoto lo mismo, y Huberto Alvarado Arellano es el único que estudió en Guatemala, ¿verdad?, muy vinculado al Partido Comunista, y que fue de los primeros que hicieron las primeras interpretaciones sobre esto. Bueno, yo les diría que un guatemalteco fue el que estuvo en el centro de toda esta discusión. Se llamó Severo Martínez Peláez. Es un libro aquí en América del Sur poco conocido, pero que se llama La Patria del Criollo, ¿verdad? La Patria del Criollo, primero, es un libro escrito de una forma maravillosa, ¿verdad? Es ameno, es un libro que está escrito para estudiantes de secundaria, ¿verdad? Un esfuerzo muy grande para que cualquier ciudadano pudiera, que lee y escribe, pudiera entender, ¿verdad?, que es muy importante, ¿verdad? Cuando uno escribe, está escribiendo para quién, ¿verdad? Y él determinó que ese era el público que era importante, ¿verdad?, que conociera su libro. Fíjense que él comienza diciendo una cosa: Pedro de Alvarado, Hernán Cortés, Pedro de Valdivia. Estoy hablando de los conquistadores de América. Dice Severo, nunca vieron un indio. Y uno se queda naturalmente sorprendido. Cuando uno le preguntaba, profesor, ¿por qué usted dice que ellos nunca vieron un indio? Sí, nunca lo vieron. Ellos lo que vieron fue nativos americanos. Porque al indio lo hizo el régimen colonial, que lo explotó,
que lo convirtió en otra cosa. Fíjense la importancia que eso tiene para toda la América, ¿verdad? Porque ahí es lo que nos está diciendo, ese es el origen entonces del régimen colonial, que es muy distinto de lo que esos pueblos vivían antes de la llegada de los españoles, de los portugueses, etc. Yo les pregunto, bueno, ¿y los guaraníes, ¿verdad?, que vivían extensamente en el Brasil, ¿verdad?, cuando llegaron los conquistadores portugueses, ¿vieron ellos al indio o vieron a los nativos americanos del entonces territorio que después se llamó el Brasil? Yo creo que eso es bastante cierto. Bueno, otros autores, Severo Martínez se formó en la UNAM en México y también en Madrid, ¿verdad? Y los otros fueron seguidores del Carlos Figueroa Ibarra, los investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas Sociales de la universidad en donde yo trabajo, nuestro recordado Edelberto Torres Rivas, ¿verdad? Y ahí voy a hacer una pequeña digresión, solo para recordar que la CEPAL en 1964 más o menos logra reunir en Santiago de Chile, ya sea a través del ILPES, ya sea a través de las escuelas de sociología, a un grupo de latinoamericanos, que la mayoría de ellos llegaban exilados. Brasileños no digamos, ya había pasado el golpe del 64, y entonces allá estaba Fernando Henrique Cardoso, ¿verdad? María da Conceição Tavares, ¿verdad? Y una larga lista, ¿verdad? Teotonio dos Santos, ¿verdad? Y una larga lista de brasileños, diría que eran tal vez los mayores, ¿verdad? En número. De Guatemala llegaron dos, Edelberto Torres Rivas y Carlos Guzmán Bockler, que también está en la lista. Es decir, fueron educados a la luz de las ideas de CEPAL, ¿verdad? Fueron educados y colegas entre ellos mismos. Tanto que fíjense que a mí me sorprendió que aquí en el Brasil se conociera más la obra de Edelberto Torres Rivas que la de Severo Martínez. ¿Y saben por qué? Porque Edelberto, ¿verdad?, después trabajó con Fernando Henrique Cardoso. Inclusive vivió aquí. Lo trajo Fernando Enrique a San Paulo y después estuvieron trabajando en Brasilia, ¿verdad? Y entonces, como ven, pues todos estos eran gente formada a la luz de aquellas teorías. Guzmán Bockler no, Guzmán Bockler estuvo estudiando en París, pero estuvo también en la escuela esa de maestría que hicieron en Chile, ¿verdad? En el Flaxo, Chile, ¿verdad? Esa era la escuela. Hay una investigadora norteamericana, siempre hay latinoamericanistas, y en este caso diríamos guatemaltequistas, ¿verdad? Susan Jonas Bodenheimer, que ella estudió, ¿verdad?, el caso de Guatemala, y yo diría también tiene una propuesta interesante respecto de lo que sucedía en ese país. Bueno, Miguel Ángel Asturias, ustedes saben que Guatemala fue uno de los primeros países invadidos e intervenidos por los Estados Unidos, ¿verdad? La Revolución de Octubre, que duró del 20 de octubre al 1 de julio de 1954, esos años son conocidos como los años, ¿verdad?, de la primavera democrática de Guatemala. Y ahí gobernaron a Guatemala Juan José Arévalo y un nombre que quizás a ustedes les va a oír, les va a sonar más conocido, el presidente Jacobo Arbenz Guzmán, precisamente porque él fue el primer gobernante de Guatemala que se dio cuenta
que todas las tierras estaban en manos de los terratenientes guatemaltecos, pero la mayoría de las tierras estaba en manos de la United Fruit Company, y él decretó la reforma agraria para entregarle las tierras a los campesinos indígenas guatemaltecos. Suficiente razón para que los Estados Unidos invadiera, ¿verdad?, Guatemala, naturalmente con ejército mercenario, eso en julio de 1954. A partir de ahí, pues la mayoría de intelectuales de Guatemala tuvieron que salir del país, entre ellos Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Y él consiguió una serie de becas para los mejores estudiantes de Guatemala de las escuelas públicas, y consiguió que lo llevaran a estudiar especialmente a los países entonces llamados tras la cortina de hierro, y entonces ahí se formaron Julio Castellanos Cambranes en Berlín, ¿verdad?, lo mismo que Pinto Soria, y aquí hay otros dos latinoamericanistas, David McCready Jr., que también estudió el caso brasileiro, y John Weeks, que es otro norteamericano, que está dentro de la corriente de la internacionalización del capital para explicar el caso de Guatemala. Y entonces finalmente entramos ya a la propuesta preliminar de clasificación. ¿Seguimos? Entonces, ahí listo a los pioneros, quienes son los redaccionistas con sus obras, ¿verdad? Ya no mencionó más porque pues estos ustedes ya los escucharon. Y finalmente la próxima, ¿verdad? ¿Quiénes son los seguidores de Agustín Cueva, que fue otro importante sociólogo ecuatoriano residente muchos años en México, y los seguidores pues de esa vertiente de la internacionalización del capital que ya mencionamos? Bueno, fíjense que después a mí la vida me dio la oportunidad de estudiar la historia económica de Guatemala, y estoy, como dijo el profesor Tavares dos Santos, concluyendo el segundo tomo de lo que yo pretendo sea la historia económica de la urbanización, el crecimiento urbano y del desarrollo capitalista en Guatemala. Y entonces he tenido que hacer mucho trabajo de archivo, pero ya terminé el primer libro, ¿verdad? Estoy dejando una copia aquí para ustedes, para la biblioteca, y también me di cuenta de que, esa es mi propia conclusión, que el estudio específico de ciertos periodos de nuestra historia, el caso particular de Guatemala, me ha ido revelando que sin duda existió un sector externo a la economía que estuvo vinculado de finales del siglo XIX con el capitalismo mundial, pero que a su interior mantenía un sistema de servidumbre por deudas, que no es el feudalismo europeo. Esa esclavitud que había en el Brasil era la esclavitud romana o griega. ¿O qué esclavitud había aquí? ¿Era una economía de plantación? ¿O qué era? Yo creo que cuando uno estudia en realidad la historia específica de nuestros países, entonces se va revelando, ¿verdad?, qué es lo que en realidad existía en nuestros países. Finalmente, vean ustedes esa locomotora, ¿verdad? Ya el tren prácticamente en América Latina desapareció, ¿verdad? Pero nuestros antepasados, ¿verdad?, hicieron un gran esfuerzo en realidad por la introducción del ferrocarril. Y Guatemala en 1885 no tenía 1 kilómetro de vía férrea, y para 1930 tenía 1.500 kilómetros de línea férrea. Que hubo avance en las comunicaciones, por lo menos del ferrocarril, no hay duda, ¿verdad? Yo todavía me vine en el tren de San Paulo para Río, aquel que salía de la estación La Luz, ¿verdad? Me iba en el vagón bar. Y lo digo porque pues prácticamente eso desapareció, ¿verdad? Y en toda América Latina no van a creer que
que es una cosa brasileira o guatemalteca, ¿verdad? Sino que yo diría en general pasó. Pero fíjense, y con esto termino. Veamos la siguiente. Miren, esto lo escribió Rubén Darío. Un hombre, bueno, hay que decir, un niño muy pobre, huérfano, ¿verdad? Educado por los jesuitas en Nicaragua, ¿verdad? A los que les gustan los romances, las novelas, las letras, ¿verdad? Que pues fue un autodidacta, ¿verdad? Se fugó de Nicaragua, se subió a un barco y se fue a Valparaíso, en Chile. Empezó a escribir, allá logró llegar a Santiago, continuó formándose, ¿verdad? Escribía en el Mercurio de Santiago, posteriormente a Buenos Aires, ¿verdad? Escribió en los grandes periódicos bonaerenses y finalmente fue a vivir a París. Y cuando ya venía cirrótico de París para Centroamérica, pasó por Guatemala, ¿verdad? Y naturalmente para pasar de Puerto Barrios, que es en el Caribe, hacia la ciudad de Guatemala y posteriormente al Océano Pacífico, asústense, del Atlántico al Pacífico solo hay 348 kilómetros. Solo para que ustedes tengan una idea del trayecto enfermo que tuvo que hacer, ¿verdad? Pero naturalmente uno de los dictadores más tenebrosos de Guatemala, Estrada Cabrera, ¿verdad? Le dicen el dictador ilustrado, ¿verdad? Porque él sí sabía quién era Darío, ¿verdad? Lo acogió en la ciudad de Guatemala y después lo ayudó para que llegara a morirse a Nicaragua, que fue lo que sucedió. Pero miren, nosotros hablando de todos estos temas de historia económica, política, cultural, etc. Este hombre, ¿verdad? Autodidacta, miren lo que escribió. Palas Atenea, de Rubén Darío. Y se asomó por la espesura para ver al monstruo de acero, la locomotora. La férrea sombra de Alvarado, ese es el conquistador de Guatemala. Y a su lado la Sinventura, su esposa. Tiembla al trajín del tren que grita, y no lejos está apoyado en un invisible callado el angélico Betlemita, el único santo centroamericano. Luego hay otros conquistadores, religiosos, encomenderos, damas, alguaciles, señores, hechiceros, saludadores, traficantes y aventureros. Y atrás, entre mágicas brumas, con sus pieles, oros y plumas, las tribus hijas de Botán, y reyes de águilas y pumas, los Kikab y Tecumumán. Así avanza la mensajera de la luz. ¿Cuál es la mensajera de la luz? Las locomotoras. Por la selva fiera de nuestra América Central. Y saluda a Estrada Cabrera con la blanca y azul bandera. Casi todas las banderas centroamericanas son azul y blanco, ¿verdad? Así que ahí no hay mucha confusión. En donde brilla y reverbera la copa iris del Quetzal. El Quetzal no solamente es un ave maravillosa que habita en toda Centroamérica, ¿verdad? Es la famosa serpiente emplumada de los aztecas, ¿verdad? Y además es el signo monetario de Guatemala. Así que, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Parece que el poeta sabía un poquito de historia de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos tiempo ahora para preguntas, ¿no?